Amigos, bienvenidos. Nuevamente estamos continuando con los videos en el curso de Excel para profesionales. En esta oportunidad vamos a trabajar todo lo que son formatos condicionales. Tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Y con él vamos a trabajar para explicar referente a los formatos condicionales. La palabra condicional significa entonces que el formato que la computadora va a colocar será programado por nosotros mismos. Es decir, nosotros le decimos a la máquina qué formato debe emplear para efectos de ponerlo en base al valor que contenga la celda. Por eso se llama condicional. Por ejemplo, supongamos que queremos trabajar este bloque que estoy señalando. Ustedes van a encontrar en la cinta inicio todas las opciones de formato. Por ejemplo, vamos a usar primero las barras de datos. Observen ustedes que lo que pasa, agrega una barra de datos, la colorea acorde al valor que contiene la celda. Noten ustedes que este que es el mayor es prácticamente con aquellos que han consumido casi todo el ancho de la celda. Esto obviamente tendrá también su variación así si es que se amplía el ancho de la columna. Si empleamos formatos con escala de color, la computadora, de acuerdo a los valores, va cambiando las escalas. Entonces ustedes podrán ver diferentes escalas. Esto lo pueden mirar en más reglas, ¿no? Allí están los formatos de acuerdo a los valores y ustedes pueden cambiar dependiendo pues del estilo con el que estamos trabajando, ¿no? Normalmente por defecto ya tenemos un valor y este puede mantenerse o cambiarse si es que lo deseamos. Veamos ahora, por ejemplo, vamos a suponer que yo deseo de este bloque de datos aplicar el formato condicional ya de reglas. Por ejemplo, los valores comprendidos entre, nos imaginamos, dos valores por defecto la máquina está colocando ahí. Supongamos que yo quiero colocar los valores entre 2500 y 8000. Y esto lo podemos cambiar el color o podemos crear un formato personalizado. Por ejemplo, aquí vamos a poner que el borde o el relleno sea amarillo. ¿Ok? Pero esto lo vamos a cambiar hasta valores de 100. Ahí está. Entonces la máquina nos señala que los valores comprendidos entre lo que se ha programado, podemos mirar aquí, no se olviden, editamos la regla. Dice entre 2500 y 6000 el formato de esta manera, ¿cierto? También tenemos la posibilidad de coger aquí, supongamos que inmediatamente queremos saber los 3 mayores. Entonces aquí bajamos a 3 y si queremos cambiamos el formato, ¿no? Si no, lo dejamos ahí como ustedes gusten y en este momento la máquina nos da los 3 superiores. Lo mismo podemos hacer si es que queremos jalar un formato de los 10 inferiores, ¿no? Por ejemplo, los 5 menores inferiores, ponemos ahí está. ¿Listo? También podemos poner aquellos que están por encima del promedio o por debajo del promedio, de acuerdo a lo que queremos trabajar. Por ejemplo, por encima del promedio, vamos a cambiar otro color. Ahí está. Ahí está, por encima del promedio. Igual podríamos poner por debajo del promedio, ¿cierto? Pero también existe la posibilidad de aplicar formatos en base no solamente a valores así, sino, por ejemplo, valores duplicados, ¿no? Supongamos que yo necesito saber si tengo algún valor duplicado. Vamos a programar esto. De repente... lo hacemos aquí.
Ya está. En este bloque aplicamos que resalte los valores duplicados en formato condicional aquí de este color, con relleno de esta manera. Entonces, a propósito, vamos a duplicar un valor, por ejemplo el 2196, ¿no? Entonces notan ustedes inmediatamente que la computadora pinta de color los valores duplicados. Si hubiera otro por allí que sea igual, 2196, igual lo va a pintar. Esto es importante muchas veces para efecto de llamar la atención sobre las personas que están trabajando. También podremos aplicar formatos con iconos. Normalmente se usa esto en la famosa semaforización. Entonces podemos usar semáforos, por ejemplo ahí, no, lo hacemos en esta, lo vamos a hacer en esta columna. A ver, conjunto de iconos y usamos esto. Automáticamente la máquina lo pinta de un valor en cuanto al valor porcentual. Me explico. Vamos a editar la regla para poder entenderlo, ¿no? Notarán que la computadora ha hecho lo siguiente. Cuando el valor está por el 67% de todo el contenido, o sea, me explico, de estos el 67% debe ser verde, ámbar menos del 67%, pero más que el 33% y menos. Si nosotros quisiéramos cambiar estos valores, por ejemplo, no de manera porcentual, sino con número, entonces podemos decir, por ejemplo, que cuando el valor supere los 33.000, lo pinte de color verde. Los valores que son menores que 33.000, pero mayores que... a ver, tenemos 33. Para adecuarnos un poco a los datos que tenemos allí, vamos a poner aquí un poquito más grande, de repente 37.000, y acá ponemos 23.000, ¿cierto? Y los valores por debajo de 23.000, muy alto ya, 30.000 en todo caso. Ya está. Ahora veamos el comportamiento. ¿Qué pasó? 37.000, 30.000. Acá tenemos que poner número. Ya está. Lo editamos, disculpen, lo editamos rapidito. 30.000. Ya está. Ahora sí. ¿Ven? La máquina marca de verde los que están superiores, rojo los que están inferiores y el amarillo o el ámbar de la manera como lo hemos programado. Esto se usa mucho en la semaforización. Pero no son las únicas formas de trabajar, ¿no? Por ejemplo, podemos manejar iconos también para representar promedios, ¿no? Esto funciona tal cual como hemos visto antes, por ejemplo esto, automáticamente, y si deseamos lo podemos reprogramar a través de la edición. Ahora, si queremos invertir el criterio, supongamos que lo que estamos trabajando no son ventas, sino es costo, obviamente invertir el criterio es que en este caso verde sería lo más bajo y rojo sería lo más alto, ¿no? En cambio aquí solamente hacemos esto, invertimos y noten ustedes que las banderas cambian de posición, ¿correcto? Claro, dependiendo de lo que queramos manejar. Tomemos este ejemplo para aplicar un poco los formatos condicionales y ustedes vean cómo esto va cambiando rápidamente, ¿no? Además que recordamos un poco los formatos normales. Por ejemplo, aquí necesitamos tener la suma de las notas y aquí necesitamos extraer el promedio de las notas, que no incluye obviamente J4 sino I4. ¿Listo? Con esto copiamos, ya tenemos los valores y aquí vamos a ponerle en lo que se pueda, obviamente solamente a 2 decimales. ¿Listo? Ya tenemos allí un
digamos, un registro que tenemos que darle una apariencia distinta. Vamos a aplicar aquí un formato de repente con un estilo de esta manera. Cambiamos. Está. Señalamos aquí el orden, fecha. A esto le damos un estilo de celda. Y aquí determinamos todo esto en un cuadro, una grilla. Bien, por ejemplo, primero vamos a empezar. Estas notas tienen que estar escritas adecuadamente. Así que a todo esto le aplicamos un formato general, personalizado, de 2 dígitos, para que los 6 aparezcan como 06 y así sucesivamente. Ahora sí, por ejemplo, las notas que están desaprobadas deben aparecer en color rojo y las notas aprobadas en color azul. Así que vamos a coger todo este formato, ¿cierto? Y le vamos a aplicar a todo este bloque el formato para las notas. En el formato condicional creamos una regla. La regla va a estar basada en el valor que contiene, ¿cierto? Si el valor de la celda es menor o igual que 10, entonces ya sabemos que el formato es que la fuente esté en un color rojo y negrita, por ejemplo. Aceptamos y aceptamos. Ya tenemos nuestra primera regla, que los valores menores o iguales que 10 van a aparecer en color rojo. Creamos una nueva regla y por lo tanto los valores mayores que 10 aparecen en el formato negrita color azul. De tal manera que aceptamos y observen el resultado. Entonces todas las notas desaprobatorias aparecen en color rojo y todas las notas aprobatorias en color azul. Obviamente eso no lo hemos podido hacer con el promedio, porque el promedio tiene decimales. Entonces para que un alumno apruebe tendría 10,5. Pero podemos hacer algo. Aprovechamos esto, copiamos el formato y lo aplicamos en esta columna. Y alteramos lo que hay que alterar. Porque por ejemplo aquí tenemos aparentemente, podría darse el caso, no lo saber, por ejemplo acá 10, el problema, pero si agrandamos a 2 decimales, ahí miramos que podría haber algún pequeño cambio, por ejemplo, ¿no? De repente. Entonces, para asegurarnos de que esto esté bien, podemos ir al administrador de reglas y editamos la regla y decimos mayor o igual, el valor de la celda mayor que 10, perdón, aquí, cojamos el otro primero para entenderlo mejor, ahí está, ¿no? Alteramos esto y decimos menor que 10.5, ¿cierto? Y el otro sería mayor o igual que 10.5, ¿cierto? Simplemente cambiamos un poco el valor. Listo. Ahora sí estamos seguros de que esto funciona. Sin embargo, podemos hacer lo siguiente. Muchas veces se requiere saber, por ejemplo, el máximo promedio. Entonces señalamos y como tenemos la posibilidad de aplicarle el formato condicional y le decimos que el primer mayor lo pinte de repente en un formato personalizado con un relleno de color amarillo. Listo, aceptamos y miramos que aquí la mejor nota es 14. Entonces lo correcto muchas veces ocurre que necesitamos, por ejemplo, que todo esto se pinte, de tal manera que sepamos ya que Quevedo Cruz Rubí ha alcanzado la máxima nota. ¿Cómo logramos ese efecto? ¿Tendríamos acaso que tener que aplicar un formato en cada oportunidad? La respuesta es no. Simplemente hacemos lo siguiente. Señalamos a todo el bloque con el que vamos a trabajar el formato condicional. Es decir,
marcamos de esta manera lo siguiente. Hacemos un barrido completo, marcamos a todas las celdas que corresponden y queremos que se le emplee el formato. Así que está a todas ellas y le decimos lo siguiente. Sabemos que la nota máxima se obtiene con la función max, ¿cierto? Les quiero explicar antes primero algo. Si yo escribo aquí la función verdadero, el resultado es verdadero, y si escribo la función falso, el resultado es falso. Aparentemente esto no tiene mucha utilidad. Sin embargo, si pensamos lo siguiente, lo voy a aclarar. Cuando yo marco a todo este bloque de celdas, ustedes van a ver no dos formatos, es decir, el que pinta en azul y en rojo, sino también el formato que busca el superior, ¿cierto? 3 formatos hay para este bloque de celdas. Lo que quiero decir, a donde quiero llegar, es que los formatos se aplican cuando se cumple, es decir, cuando es verdadera la condición. Si el valor de la celda es mayor que 10,5, se va a pintar de color azul. Es decir, cuando es verdad esto, funciona esto, ¿cierto? ¿Por qué quiero explicar esto? Porque yo voy a marcar todo este bloque, ¿sí? Voy a marcar todo este bloque, y como no existe una forma de decir a la máquina, píntame de amarillo cuando el valor máximo está en el promedio, yo lo tengo que condicionar a través de una regla. Pero esta regla aplica a través de una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es que si este valor o cualquier otro del promedio, yo no puedo saber en qué fila estoy, por lo tanto, como no puedo saber en qué fila estoy, dejo absoluto la columna y relativa la fila, ¿cierto? Yo le digo, si K4 es igual al máximo de todo este rango, desde que K4 hasta donde esté, ahí está, a 42, si es igual, entonces verdadero. O sea, si se cumple, ponle verdad, y si no se cumple, ponle falso. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es aplicar el formato que yo deseo. ¿Cuál es el formato que yo deseo? Muy bien, yo deseo que se rellene de amarillo. O sea, estoy diciendo, si el que está a tu costado en la columna K, que puede ser 4, 5, en este ejemplo 27, pone verdadero. Y si es verdadero, aplica el formato. Entonces yo acepto, y van a ver que si, por ejemplo, vamos a obligar que este alumno tenga mayor nota. Por ejemplo, este que tiene 13.67, de repente aquí sacó 20. Ya está. ¿Ven? Delgado Chan, entonces ahora, al ser el primer puesto, inmediatamente se pinta todo de color amarillo. Como ven, hay una gran posibilidad de trabajo en el formato condicional. Es en realidad increíble todo lo que podemos hacer con el formato condicional. Ya lo vieron, podemos hacer formatos a través de, ¿lo recordamos? Reglas, mayor, menor, entre, fecha, duplicar valores, superiores, inferiores, mayores que el promedio, menores que el promedio, barras de colores, escalas de color, iconos, semaforización y también fórmulas como la que acabamos de ver. Muy bien, eso es todo por hoy. Gracias.